La noticia que marca el pulso del día. Tarde o temprano. Éxitos. Bueno, hablemos de cómo la tecnología sigue impactando nuestras vidas y en este caso nuestras finanzas. Claro, es que la inteligencia artificial, y les doy la hora, 5:49 de la tarde, ha conquistado Wall Street, pero la pregunta sigue siendo crucial para el inversor común y es, ¿se puede realmente confiar en los consejos de inversión de ChatGPT, por ejemplo? En una era donde las bots generan portafolios y predicciones, es vital separar la herramienta del riesgo, ¿ah? Para analizar precisamente los límites, las oportunidades y la ética de usar la inteligencia artificial en nuestras decisiones de dinero. Vamos a recibir ya mismo vía Zoom a Ignacio Sánchez López, consultor financiero internacional, gestor de portafolios de inversión en la Bolsa de Nueva York y quien además es especialista en finanzas y negocios internacionales. Ignacio, bienvenido a Tarde o Temprano. Qué gusto recibirte, sobre todo para hablar de este tema tan interesante y por demás muy, muy importante. Albani, encantadísimo de estar contigo. Eres una persona a la que he admirado durante muchísimos años y en éxitos no había tenido la oportunidad de estar en este espacio, así que para mí es un honor y sí, me dio un poco de risa tu introducción porque es que fíjate, Albani, A ver, a quer- ver. queremos utilizar a ChatGPT y a la inteligencia artificial como el santo grial de los problemas del ser humano y no nos damos cuenta. Ojo, yo la utilizo mucho y Ujú. yo tengo integraciones avanzadas en bolsa para portafolios de inversión Ok. y ya te voy a explicar cómo la uso, pero queremos darle el carácter a la inteligencia artificial como el santo grial Ujú. de la solución a todos nuestros problemas y resulta ser que nos aparta del proceso fundamental que es el estudio y la preparación en las distintas áreas de la vida. Ujú, entiendo. Bueno, entonces la primera pregunta que te voy a hacer es sencillamente, ¿se puede confiar en los consejos de inversión de ChatGPT? Cuidado, Ajá. la inteligencia artificial es un reflejo del operador, no tiene criterio propio y carece del factor elemental que tenemos los seres humanos, que es toma de decisión basadas no solamente en datos estadísticos y en experiencias pasadas, Ujú. sino un poco valoraciones cualitativas y elementos que solamente un ser humano puede tomar, llevar a cabo. Fíjate, Albani, la A ver. inteligencia artificial no va a reemplazar nunca al ser humano pensante, va a reemplazar al ser humano ejecutivo y operativo. Ok. Ujú. De manera de que si la inteligencia artificial la está operando por detrás una persona que no tiene los conocimientos para darle las variables de entrada de lo que ella tiene que hacer, vamos a obtener un resultado pobre de la inteligencia artificial. Y es ahí el problema de la inteligencia artificial. Claro, claro. Es buenísimo que un experto como tú lo diga, porque la verdad es que da mucho miedo, ¿no? Hasta qué punto la gente está, y digo la gente porque te voy a ser muy franca, y uno no puede hablar de lo que no maneja, ¿no? Yo Claro. en mi vida jamás he utilizado ChatGPT, pero sí me parece tremendo darle una responsabilidad tan grande, ¿no? Que puede llevar hasta la ruina a una persona. Absolutamente. De hecho, fíjate que en el último apartado en la última legislación y revisión que hicieron en los Estados Unidos a nivel federal, el Senado hizo una restricción de que la inteligencia artificial no puede ser asumida como un consultor jurídico o médico, porque hay muchísimos casos de decisiones médicas que han llevado personas a tener graves problemas con la salud Ujú, utilizando la inteligencia artificial, tratando de suplantarla por un doctor. Y a nivel jurídico, tratando de casos de juicios, ujú, cualquier tipo de expertise ujú. utilizando a ChatGPT, porque fíjate, Albani, ¿qué es A lo que ver. pasa? La inteligencia artificial, tú abres ChatGPT o cualquier inteligencia, cualquier programa, Ok. y tú le dices, dame una recomendación porque me duele la cabeza. Ajá. Y la inteligencia artificial hace una conexión neuronal con todo el Internet. Pero ¿qué es lo que pasa, Albani? Que en Internet hay de todo. Sí. Y él te va a traer esa recomendación. Ahora fíjate qué diferente es esto. Ujú. Quiero que actúes como el doctor Marcus Miller, egresado de Harvard,
con 50 años de experiencia, con un doctorado de tal, 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 con y quiero que me busques un tratamiento certificado por los órganos de salud, avalado académicamente y tal, que me lleve a mí a seleccionar un medicamento que me Correcto. ayude, tal. O sea, cuando ya Es tú le das una depende de la variable, pregunta, como la hagas. claro, por eso es que el Ujú, prompt, que es la PROMP, que es la directriz, va a ser el resultado que ella te va a dar. Entonces, fíjate qué pasa en materia de inversión. ujú. ChatGPT, tengo aquí $2.000 y yo quiero invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ármame un portafolio de inversión. Y él va a salir a la web y va a Claro, buscar algo sencillo porque es lo que le estás pidiendo, claro. pero Ujú. si tú le das una variable de entrada y le asignas una tarea específica como un experto, ChatGPT, yo quiero que tú ahora me digas, me ayudes a construir un portafolio de inversión con empresas que no estén sobrevaloradas, Ujú, empresas cuyo margen de valor esté por debajo de los estados financieros. Haz un análisis del balance de esa empresa y quiero que me conjugues un portafolio de inversión para un perfil de inversionista ujú. moderado, no agresivo, en donde yo puedo invertir a largo plazo para buscar un rendimiento del 10% anual. ¡Wow! ¡Qué diferente es, Albani! ¿Te das Absolutamente. cuenta? Sí, 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 cómo no. Y entonces la respuesta tiene que ser mucho más segura. Ahora, tengo una cantidad de preguntas por acá. A ver, ChatGPT tiene una fecha de corte en sus datos. ¿Cómo afecta esta limitación de información histórica la validez de sus predicciones o consejos de inversión en un mercado que cambia minuto a minuto? Importantísimo. Ujú, Eh, la inteligencia artificial recuerda que va a ir al lugar a tomar la data de información en el portal web donde tú le digas que tiene que ir a tomarla. ujú, La inteligencia artificial no puede ser asumida como un asesor de inversión, sino como un analista de datos para que el asesor de inversión, que es un ser humano, que quizás no puede acumular data, tanta data que ocurre al mismo tiempo, pueda tener muy resumidamente una ujú. información para que el ser humano ejecute la decisión. Entiendo. No puede ser nunca la inteligencia artificial, Albanis, como una respuesta definitiva, sino que la inteligencia artificial es una extensión de la mente humana, de una gran cantidad de datos que nosotros es imposible que la podamos asimilar. Eso lo va a hacer la inteligencia artificial y te va a dar un resumen de análisis de millones de datos para que tú como ser humano tomes la decisión. Correcto, correcto. Entonces tú como especialista y tomando en consideración de que, bueno, ese, el futuro ya llegó y Claro. definitivamente la inteligencia artificial se va a quedar con nosotros. ¿Cuáles serían los mejores consejos para quienes nos estén escuchando en este momento de cómo hacer un buen uso en términos generales de ChatGPT y en general pues de lo que es la inteligencia artificial para eh, potenciar esas inversiones y que realmente uno tenga una respuesta segura, confiable, a través de, de estos instrumentos? Maravilloso, Albanis. Número Ujú, uno, entender que nunca tu asesor de inversión no puede ser suplantado por un elemento mecánico que no conoce acciones humanas que solamente nosotros podemos llevar a cabo. Un asesor que tiene 15, 20, 50 años de experiencia tiene mucho valor. ujú. En segundo lugar, uno puede comenzar a implementar a la inteligencia artificial para ayudarnos a nosotros a hacer búsquedas más extensivas en oportunidades de inversión, pero ella lo que te va es a promediar data y darte un resumen de lo que está ocurriendo, pero para poderla utilizar con ese fin, el ser humano tiene que prepararse. Albanis, mira. Ujú. La gente dice que la inteligencia artificial va a suplantar al ser humano. No, eso es mentira. Va a suplantar al ser humano que no estudió y no se preparó. Porque Correcto. cuando tú tienes estudio, preparación y experiencia, eres insuplantable. Ese es el que va a poner a la inteligencia artificial a trabajar a su servicio para maximizar sus inversiones y hacer crecer su negocio de una manera que antes era muy difícil. Así Ujú. que siempre va a ser necesario que el operador se prepare, se actualice y que genere y que le dé directrices y variables de entradas cada vez más completas para poner a la inteligencia artificial a trabajar a su servicio.
Excelente. Muchísimas gracias a Ignacio Sánchez López, consultor financiero internacional y gestor de portafolios de inversión en la Bolsa de Nueva York, con doble especialización en la UNIMED en finanzas internacionales y negocios internacionales, con una maestría además en gerencia de finanzas. Un gran placer conocerte, así sea a través, bueno, la tecnología ayuda, Ignacio. Ah, claro que sí. Es un honor. Un fuerte abrazo, Albany. Feliz Gracias tarde. por aceptar la invitación al programa. Son las 5:58 de la tarde. Encuentro de